Hola, buenos días. Continuamos con el tercer supuesto del tema 1, que es, hemos dicho que los jueces debían intervenir cuanto menos en el procedimiento arbitral para no desnaturalizar lo que es el arbitraje, que sería una institución similar a los juzgados dictan sentencia, el árbitro dicta el laudo y el laudo es el equivalente jurisdiccional a la sentencia porque tiene eficacia de cosa juzgada y cumple con todos los mecanismos, tiene fuerza ejecutiva igual que una sentencia. Hemos dicho que en virtud del principio de intervención mínima los jueces no deberían intervenir en el procedimiento arbitral porque además eso retrasaría muchísimo el arbitraje, que su característica principal es la rapidez y la flexibilidad. Sin embargo, hay supuestos donde es necesaria esa intervención judicial porque los árbitros no tienen mecanismos, bien sea para la práctica de la prueba, cuando hay que dictar medidas coercitivas para citar a un testigo, o medidas cautelares, como por ejemplo un embargo. Pues bien, el tercer supuesto sería el del nombramiento de árbitro. Si las partes han designado al árbitro en el convenio arbitral, no habría ningún problema. Si las partes se someten a una institución arbitral para el nombramiento de los árbitros, la institución arbitral por sorteo haría del nombramiento de árbitro. Sin embargo, ¿qué ocurre si las partes han pactado un convenio arbitral pero no han llegado a un acuerdo en el nombre del árbitro y tampoco se han sometido a una institución arbitral que sea la que lleve a cabo ese nombramiento? En ese caso sería necesaria la intervención judicial para el nombramiento de los árbitros. Como decimos, en primer lugar, rige el principio de autonomía de la voluntad. Si las partes han pactado el árbitro o la institución arbitral, es esta la que designa el árbitro. Si las partes no han llegado a un acuerdo, habría que solicitar el nombramiento judicial de árbitro a través de un procedimiento que se rige por los trámites del juicio verbal. ¿Quién es el tribunal competente? ¿Ante qué juzgado voy a solicitar el nombramiento de árbitro si las partes no llegan a un acuerdo? De nuevo, el artículo 8, como os he dicho, hay que estudiárselo porque establece una competencia variada. En unos casos será el juez de primera instancia y en este caso, para el nombramiento de los árbitros y para la acción de anulación del laudo, el competente es el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. ¿De qué comunidad autónoma? Pues en primer lugar, será el Tribunal Superior de Justicia del lugar donde se lleva a cabo el arbitraje. Si las partes han pactado que el arbitraje sea en Valencia, pero no han pactado el nombre del árbitro, me iré al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para pedir el nombramiento del árbitro. Si no está determinado el lugar del arbitraje, puedo ir al Tribunal Superior de Justicia del domicilio de cualquiera de los demandados si lo tuvieran en España. Si los demandados no tuvieran domicilio en España, el domicilio del demandante, y si no fuera posible aplicar ninguno de los criterios de competencia territorial anteriores, pues a cualquiera, a mi elección, del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que considere conveniente el que solicita el arbitraje. Como son fueros convencionales, como rige el principio de autonomía de la voluntad, si yo vivo en Valencia, el demandado vive en Albacete y me voy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a pedir que me nombre un árbitro y el demandado no plantea declinatoria por falta de competencia ni dice nada, se entendería que hay sumisión tácita. Por lo tanto, el tribunal no se va a declarar incompetente salvo que cualquiera de las partes diga que no es ninguno de los fueros establecidos en la ley. Por lo tanto, será competente el Tribunal Superior de Justicia de artículo 8 de cualquiera por el orden que se establece. Primero, el lugar del arbitraje, si no es posible domicilio de los demandados, si no es posible domicilio del actor y si no fuera posible por ninguno de esos domicilios, cualquiera a elección del actor, salvo su omisión expresa o tácita por las partes. Bien, por lo tanto nos encontramos ante tres supuestos: que las partes hayan hecho el nombramiento del árbitro, que las partes se hayan sometido a una institución arbitral para el nombramiento del árbitro o que, si no se da ninguno de estos supuestos, tengamos que ir al juez para pedir el nombramiento del árbitro. Si las partes han nombrado el árbitro, las partes han dicho que el árbitro deba ser Ana Añón, pues el árbitro será Ana Añón Larrey, siempre que se haya respetado el principio de igualdad. Por ejemplo, si yo firmo un contrato de adhesión de una compañía de telefonía móvil y en ese contrato de adhesión, en letra pequeñita detrás, pone que el árbitro será y es alguien que tiene acciones en esa compañía de telefonía
móvil, pues no se ha respetado el principio de igualdad y además se está vulnerando el principio de imparcialidad que debe tener ese árbitro, por tanto esa cláusula sería nula. Por lo tanto, siempre que se respete el principio de igualdad y que se cumpla con los requisitos, los imperativos legales, es decir, que sea un número impar de árbitros, si no se dice nada, siempre será 1, para que sean 3, 5 o más, las partes lo tienen que haber pactado expresamente, si las partes no han pactado nada, como tiene que ser un número impar, será 1. ¿Qué pasa si las partes han nombrado a una persona con nombres y apellidos que en el momento en que se va a llevar a cabo el arbitraje es incapaz, por ejemplo, porque padece de Alzheimer o porque ha fallecido? No existe convenio arbitral porque era esa persona la que tenía que llevar a cabo el arbitraje, o las partes, o existe el sometimiento a arbitraje pero no es válido ese nombramiento y las partes pueden ponerse de acuerdo en un nuevo nombramiento. Hay dos corrientes doctrinales, la mayoría acepta en virtud del principio de autonomía de la voluntad que si ese árbitro es incapaz, las partes pudieran proceder al nombramiento de un nuevo árbitro manteniendo la validez del convenio arbitral. Segunda opción, que las partes se hayan sometido a una instrucción arbitral. Por ejemplo, las partes se someten al tribunal arbitral del ICAP, del Colegio de Abogados. Si las partes se someten al tribunal arbitral, puede ser solo para el nombramiento de árbitro o pueden someterse completamente al procedimiento reglado en el reglamento del tribunal arbitral. El tribunal arbitral del ICAP tiene su reglamento, se aplicaría en primer lugar el reglamento y en segundo lugar la ley de arbitraje para lo que no estuviera expresamente previsto, aunque el reglamento es muy completo. Las ventajas, pues que el reglamento ya prevé cómo se lleva a cabo el nombramiento de árbitros, dónde se llevan a cabo las sesiones, dispone de salas, dispone de mecanismos de audiovisuales, lleva a cabo un procedimiento reglado, hay tablas de honorarios para saber lo que va a costar el árbitro, lo que va a costar la institución arbitral y aparte, si nos sometemos a una institución arbitral como es el Tribunal Arbitral del ICAB, pues aparte de tener un procedimiento regulado y saber de antemano los honorarios del árbitro, existe una responsabilidad por negligencia no solo del árbitro, sino también de la institución arbitral en caso de que hubiera algún problema. ¿Quiénes pueden ser instituciones arbitrales? Está regulado en el artículo 14. La tercera posibilidad, si las partes no han nombrado el árbitro y las partes no se han sometido a una institución arbitral y por lo tanto no podemos hacer nombramiento de árbitro de ninguna otra manera, las partes pues tenemos que acudir al procedimiento judicial de nombramiento de árbitro. Por tanto, si no hay acuerdo entre las partes para el nombramiento del árbitro, iremos a solicitar el nombramiento judicial del artículo 15, donde ante el Tribunal Superior de Justicia, de donde artículo 8, del lugar donde se haya desarrollado el arbitraje, domicilio del demandado, domicilio del demandante, o en caso de que no fuera posible por ninguno de esos, Tribunal Superior de Justicia, a elección del demandante. Si las partes no han dicho nada en el convenio arbitral, se entiende que el arbitraje es de derecho, no de equidad. Para que sea arbitraje de equidad hay que pactarlo expresamente. Si no han dicho nada, el arbitraje es de derecho y por un solo árbitro. Para que sean más de un árbitro, y tiene que ser número impar, 3, 5, 7, tienen que haberlo pactado expresamente las partes. Si no han dicho nada, será un solo árbitro y será arbitraje de derecho. Dice el artículo 15 que tiene que ser jurista. Jurista es licenciado en derecho, no necesariamente abogado. Puede ser notario, puede ser registrador, puede ser licenciado en derecho sin necesidad de que sea abogado. Por lo tanto, si no han dicho nada las partes, será un solo árbitro y lo nombrará el tribunal. Si las partes han dicho que tienen que ser 3 árbitros, ¿cómo funciona? Artículo 15. Cada parte nombrará uno, el demandante nombra uno, el demandado nombra otro árbitro y esos 2 árbitros eligen al tercer árbitro. ¿Qué pasa si el demandante ha nombrado el árbitro pero el demandado no nombra el árbitro? O si esos 2 árbitros elegidos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero. Si pasan 30 días y hay una inactividad por una de las partes o por esos 2 árbitros para nombrar al tercero, lo nombrará el tribunal. ¿Qué pasa si hay pluralidad de partes? Es decir, hay varios demandantes o varios demandados. Los demandantes eligen a uno, los demandados eligen a otro y esos 2 árbitros elegirán al tercero. Si no se ponen de acuerdo, todos son elegidos por el Tribunal Superior de Justicia. Si son más de 3 árbitros,
todos, si no salvo acuerdo entre las partes, que hayan nombrado ellos, hayan elegido ellos los nombres, todos son elegidos por el Tribunal Superior de Justicia. El presidente tiene una función importante porque es el que, en caso de falta de mayorías, tiene la voz y porque además es el que dirige e impulsa el procedimiento. Por lo tanto, si hay varios árbitros, si las partes eligen, si son tres, el demandante elige uno y el demandado elige otro y esos dos eligen al tercero, ese tercero será el presidente. Si son más de 3 árbitros y los tiene que elegir todos el tribunal, lo lógico sería que el TSJ designara al presidente porque la función es importante a la hora de dirigir el procedimiento. Si las partes han querido establecer el procedimiento de designación de árbitros, pero ese procedimiento es inadecuado o no se puede llevar a cabo y produce un bloqueo, pues el TSJ lo que hará es nombrar directamente los árbitros o tomar a cabo medidas para salvar el procedimiento que las partes han querido en base a esa autonomía de la voluntad. En el comercio internacional se está desarrollando la posibilidad de nombrar árbitro de emergencia, como hemos dicho antes, por ejemplo, en una medida cautelar que hay que llevar a cabo urgente, se puede nombrar un árbitro de emergencia y que luego éste remitirá las actuaciones al tribunal competente. Bien, sobre el procedimiento, como la práctica que vais a hacer versa precisamente sobre el procedimiento de solicitud de nombramiento de árbitro, no me voy a extender. Vais a ver la solicitud, la tenemos que dirigir al TSJ, qué documentos y qué tipos de requisitos tengo que cumplir, qué documentos tengo que adjuntar. El tribunal dictará auto aceptando o rechazando la designación de árbitros. No debe entrar en el fondo, simplemente rechazará el nombramiento si considera que el convenio no existe o el convenio no es válido o aplicable a la controversia. Por lo tanto, únicamente voy a poder recurrir o el laudo final o el laudo del supuesto del artículo 22 excepcional que decide sobre la competencia de los árbitros o sobre la validez del convenio. No se pueden estar recurriendo todas las resoluciones arbitrales que se vayan dictando, solamente el laudo final o en aquellos supuestos del artículo 22 que decide la competencia de los árbitros o la validez del convenio. ¿Qué ocurre? Que a veces ese laudo previo, si lo recurrimos, cuando tengamos sentencia resolviendo sobre ese laudo previo, posiblemente ya haya terminado el procedimiento arbitral. Es la sentencia que os he colgado en procedimiento llevado por mí, donde el demandado recurrió diciendo que no se podía ir a arbitraje porque no se había cumplido el requisito previo, que era haber requerido por burofax, dando 30 días, decía que no se había cumplido ese requisito y por lo tanto no se podía acudir al arbitraje. La sentencia que os adjunto rechaza, dice que sí que se puede acudir al arbitraje porque se ha cumplido el procedimiento previo, pero además dice que cuando ya se dicta esa sentencia ya había terminado el procedimiento y ya había un laudo final, por lo tanto a veces acudir a los tribunales tiene el inconveniente de esa dilación que no sería propia de la agilidad del procedimiento arbitral. Sobre la capacidad de los árbitros, los requisitos de capacidad que están en el artículo 13 y los supuestos de imparcialidad, que lo tenéis en el artículo 17, no me quiero extender porque lo tenéis en los artículos. El procedimiento de nombramiento de árbitro lo llevaremos a cabo corrigiendo la práctica, que colgaréis en la plataforma y os enviaré la nota y las correcciones pertinentes. Muchas gracias.